Y bueno, nosotros amigos tenemos que empezar con psicología deportiva, este sector tan importante del programa. Y como siempre está aquí conmigo el doctor Jaime Gómez para hablarnos de un tema muy importante. Es la psicología en los deportes de resistencia. Doctor, sea bienvenido a Clínica de Campeones. ¿Qué tal, Dani? Un gusto para tocar un tema muy importante. Justo en estos días, pues, hemos recibido gratas noticias de nuestros deportistas que usan este tipo de disciplinas. Así es, doctor, atletas que nos han llenado de orgullo a todos los bolivianos. Pero bueno, doctor, últimamente, como usted decía, doctor, nuestros deportistas dedicados al atletismo están cosechando éxitos internacionales. Y bueno, un claro ejemplo es Héctor Garibay, también Jocelyn Camargo, David Ilnavia, Vidal Vasco, entre muchos otros, doctor. ¿A qué se debe esto, doctor? ¿Se deberá al biotipo? ¿Tiene alguna explicación? Sí, bueno, quizás un médico es más el encargado de poder explicar eso, pero se dice que hay unas determinadas características físico-fisiológicas que pueden beneficiarte a la hora de poder realizar una determinada práctica deportiva. Un ejemplo, no tenemos una población muy alta como para decir, oye, vamos a tener grandes basquetbolistas, claro. Lo cual no quiere decir que no nos dediquemos al básquetbol, pero es histórico que nuestros deportistas en competencias como la marcha, como la maratón, 3.000 metros, tengamos buenos resultados, es decir, tienen la capacidad de un rendimiento largo, porque son competencias que toman mucho tiempo, pero también hay aspectos psicológicos que tienen que ver a ese tipo de prácticas. Perfecto, doctor. Y bueno, por ejemplo, Vidal Vasco, entonces, llegó al atletismo como consecuencia de esa destreza, doctor. Él adquirió, al sumar kilómetros a pie, ¿no? Poco a poco, para ir a la escuela, para volver a su casa. Entonces, ¿cómo es posible que todo en este contexto donde vive el atleta pueda influir a que después se desarrolle como un deportista exitoso? Creo que es importante lo que planteas, es decir, hemos hablado primero del biotipo, o sea, yo tengo estas características físicas, pero ¿y el contexto? O sea, tu realidad. Desde niño, ¿no? Aquella que tú aprendes, es decir, yo porque vivo lejos, camino a pie varias veces, es como si estuviera entrenando y lo hago bien y cada vez lo hago mejor. Y probablemente cuando me evalúan para una práctica deportiva, mi cuerpo demuestra que no solo es bueno, sino muy bueno para eso, sí influye. Pues voy a saltar a otra esfera. Por ejemplo, en La Paz no hay muchos campos deportivos de fútbol, ahí está limitado. La gente juega mucho fútbol de salón, juega mucho racquetball, por el contexto. Entonces, ¿no será que por ahí podemos encontrar también deportistas que puedan realizar un adecuado rendimiento, ya que el contexto también influye en el entorno del deportista? Creo que eso nos está mostrando que hay que sumar varios aspectos para encontrar deportistas que tengan un buen desempeño en una determinada disciplina. Así es, doctor. Y bueno, entonces, ¿cuáles serían los aspectos psicológicos que tenemos que tomar en cuenta para los deportes de resistencia? Tocas un buen punto. No es lo mismo correr, no sé, 2 horas y media que jugar un partido de fútbol o de tenis o correr casi 10 segundos en lo que es la prueba de 100 metros planos, por ejemplo. En el atletismo y en estas pruebas de largo aliento, por ejemplo, la concentración, la atención es interna. Me refiero a que ellos se concentran mucho en su cuerpo, en los latidos del corazón. En la marcha se concentran mucho en la técnica, ¿no? En no levantar los 2 pies del suelo porque pueden sufrir una sanción, en sentir su cuerpo. Entonces, esa concentración interna también desgasta. O sea, entendemos que la atención es un proceso que nos ayuda a prevenir o detectar amenazas. Entonces, uno está constantemente alerta, pero a algo externo. Volcar esa atención a lo interno no es tan sencillo, y además son personas que controlan
hasta el largo de la zancada. Imagínate cómo tienen que centrarse. Y cuando Héctor Garibay hablaba, él tenía una táctica tampoco. O sea, no solo en el fútbol, en deportes de equipo hay táctica. Él sabía cuándo tenía que ir y ser primero, cuándo tener que adelantarse a los otros. Un ejemplo, también tienen que controlar sus nervios. O sea, resulta que hay otro deportista que sale corriendo y ya no ni lo ves y te puedes desesperar y romper tu esquema, ir detrás. No, o sea, regulación emocional, concentración y mucha confianza en lo que tú vas a hacer, ¿no? También hay que entender que no es cómo se entrenan estos deportistas, es distinto. No crean que un deportista como Héctor Garibay, por ejemplo, corre una maratón al mes. Eso es imposible. Claro. Entonces, parte de todo ese conglomerado biotipo, preparación física, psicológica, consigue estos resultados, pero nos está mostrando que es donde deberíamos poner el foco, en el apoyo, pero antes, ¿no? Ahora, claro, cuando gana todos nos queremos y todos te ayudan. Este señor, no tiene 25 años. Ese resultado no es de un mes de preparación, lleva años preparándose. Esperemos que, como se viene el próximo año olímpico, pues él nos pueda dar más alegrías. No, y seguro que sí, doctor. Pero bueno, no hace mucho, doctor, Héctor Garibay justamente ganó la Maratón de México, una competencia que era dominada por atletas keniatas, ¿verdad? Eso fue lo que más ha sorprendido a todo el mundo. Y ahí va la pregunta, entonces, ¿cómo influye este entrenamiento mental en este tipo de casos, cuando él se veía también rodeado en un cierto momento por todos estos grandes atletas, pero él con una capacidad de concentración única, seguía su ritmo, sin mirar a los lados que estaban ahí los grandes atletas kenianos, ¿no? Sí, creo que él da una lección a todos los deportes. O sea, tú te tienes que concentrar en lo que has planificado y en lo que tú has hecho y olvidarte de los otros. O sea, parece tonto, ¿no? Decir olvidarse como si fuera tan sencillo, pero es así. O sea, si tú vas y dices, ay, estos son los campeones del mundo, ¿dónde te estás colocando a la par de ellos? Yo no digo que te pongas frente a frente. No es un deporte de confrontación, ¿no? Claro, no es. Pero tú debes centrarte en ti mismo. Y eso es una recomendación en todos los deportes. Y quizás para la vida misma, ¿no? Si yo voy y digo, ay, vamos a jugar contra los campeones del mundo, y ya me estoy tirando al suelo, ¿no? Él tenía claro qué iba a hacer, ¿no? Y probablemente, cuando volvemos a lo del biotipo, ¿por qué los africanos son los reyes de este tipo de competencias? Otra vez el biotipo. Ahora, el biotipo no lo es todo, eso nos está enseñando también Héctor Garibay, ¿no? El entrenamiento, pero lo que tú has dicho, concéntrate en lo que tú vas a hacer, no te desesperas. O sea, si uno analiza, por ejemplo, la carrera, llega un momento en que uno del grupo, de la cabeza, sale disparado, se adelanta. Y algunos pueden cambiar su táctica. Él sabía exactamente cuándo tenía que hacerlo y, segundo aspecto después de la concentración, confiaba en lo que habían entrenado y hizo lo que en su momento se esperaba de él. Y ahí están los resultados. Concentración, preparación, ¿sí? Y el otro aspecto, él ha confiado mucho en sí, no ha esperado apoyo, tal vez nadie esperaba eso, nadie sabía ni qué iba a competir, ¿no? Entonces a veces el deportista debe ser el que se enfoque en uno mismo y no esperar de fuera, porque aquello no lo controlas, no centrarse en aquello que no controlas para no afectar tu rendimiento. Muy bien, doctor, pero bueno, entonces los últimos consejos para todos los deportistas que se dedican o se quieren dedicar a estos deportes de resistencia que son muy duros, doctor. Primero, se ha mostrado y la historia nos dice que tenemos la capacidad de hacerlo y hacerlo bien. O sea, que si te proponen un tipo de práctica o que prueben ese tipo de prácticas, podemos lograr grandes cosas. Uno. Segundo, que no vas a conseguir un premio o un gran resultado a 1 o 2 años o a tus 20, 25 años, ¿sí? Que la resistencia nos está dando un mensaje, ¿sí? Con el tiempo podemos llegar a conseguir nuestras metas, ¿sí? Y que, sobre todo,
confiemos en nosotros, no esperemos los premios y las recompensas externas, no jugar con esa motivación, tu motivación propia, tus metas a corto plazo, buscar tus marcas, llegar a determinadas competencias, luego estar entre los 10 primeros y al final pues planificar y ganar una de esas competencias en varios años puede darte grandes recompensas. Muy bien, doctor, muchísimas gracias, muy amable por estar acá en Clínica de Campeones y será hasta una próxima oportunidad. Un gusto, Dani, un gusto estar en el programa y bueno, será hasta otra oportunidad. Bueno, amigos, se viene Nutrición Deportiva, sigan con nosotros.